¿Cómo ser transformados por el Espíritu Santo? Es el tema que vamos a estudiar juntos hoy. Estaremos en 2 Corintios 3, 18. Revisaremos otros pasajes de las Escrituras, pero este será nuestro texto principal. ¿Quién necesita ser transformado por el Espíritu? Todos, ¿verdad? En algún área de nuestra vida. Creo que la respuesta es todos. Y cuando usted piensa en la palabra madurez, ¿en qué piensa? Puede pensar en crecimiento. Si usted piensa en las frutas, aquí en la zona en donde vivimos tenemos la dicha de tener muchas frutas, y usted piensa en cierto color, ¿verdad? De hecho, nosotros decimos que si alguien está verde es que está inmaduro, ¿verdad? Aquí en Costa Rica decimos eso. Cuando pensamos en la palabra madurez, podemos pensar en diferentes elementos, conceptos, imágenes. Y he encontrado lo siguiente con respecto al concepto de madurez. He encontrado que la edad cronológica no implica madurez emocional. Y he encontrado que el tiempo en Cristo no necesariamente implica madurez espiritual. Entonces, ¿por qué? Y seguramente usted se ha dado cuenta de eso, ¿no? En mi experiencia trabajando con muchas personas, me he dado cuenta de que hay personas de 30 años que son más estables emocionalmente y más maduros espiritualmente que a veces otros adultos que le doblan la edad. Entonces, no, la madurez emocional no es producto de la edad. Así como la madurez espiritual no es producto del tiempo en Cristo. Porque si bien es cierto, la Biblia dice que tenemos que ser como niños, la Biblia no dice que tenemos que permanecer en un estado infantil a nivel espiritual. Son dos cosas diferentes. Ser como niños es disfrutar la fe, es disfrutar a Cristo tan genuinamente y tan sinceramente y sin religiosidad como los niños disfrutan las cosas. Tenemos que ser como niños. Pero eso no significa que Dios espera que permanezcamos en un estado infantil cuando se trata de madurez espiritual. Son dos cosas diferentes. ¿Qué entonces es madurez? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se produce eso? Bueno, yo creo que la voluntad de Dios es nuestra madurez y de forma integral. Pero ni su educación, ni los dones, ni los talentos, ni la experiencia producen necesariamente madurez o emocional o espiritual. Son dos cosas diferentes. Hoy vamos a estudiar juntos cómo es que podemos alcanzar madurez. A mí me parece muy interesante que el apóstol Pablo, siendo una persona que admiramos mucho en la Biblia, él diga, no es que yo lo haya alcanzado todo. Pablo está diciendo, reconozco que todavía me falta camino. ¿Cuántos reconocen que todavía les falta camino, ya sea a nivel emocional o a nivel espiritual? Yo también. Y qué dicha que lo reconocemos, porque si estamos en estado de negación, nuestro estado es peor del que creemos. Pablo dice, no es que yo lo he alcanzado todo ya, pero una cosa hago. Y entonces él introduce un tema muy interesante, algo que tenemos que hacer. Dios espera que crezcamos. 2 Corintios 3, 18, las Escrituras dicen lo siguiente, leo de la Reina Valera contemporánea. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados, una palabra clave, somos transformados de gloria en gloria, paréntesis, o sea, de un nivel a otro nivel. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor, por el Espíritu del Señor. La Nueva Versión Internacional dice, así todos nosotros que con rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nosotros tenemos que reflejar la gloria del Señor, somos transformados a la imagen de ¿quién? A su imagen.
no a la imagen de otra persona, a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Una de las funciones del Espíritu Santo es transformarnos, que en doctrina cristiana se le conoce como santificación. Pronto vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero algunas personas creen que en el momento de su conversión, todas las heridas de su pasado, las heridas emocionales de su pasado se resuelven en ese momento. Algunas personas creen que en el momento en que reciban a Cristo, ponen su confianza en Cristo para salvación, toda la herencia que recibieron de su familia de origen, los conflictos emocionales, los patrones de conducta, todo se resolvió en el momento en que creyeron en Cristo. Y esto no es así. Esto no es verdad. Y creo que usted ya se ha dado cuenta de eso. ¿Qué cambia en el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo? Lo único que cambia es nuestra condición, nuestro estado delante de Dios. A eso se le llama justificación. Somos justificados por la fe. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos justificados delante de Dios y nos podemos presentar delante de Él como si nunca hubiéramos pecado, y es debido no a nosotros, sino a lo que Cristo hizo. Pero en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, lo único que cambia es nuestra condición delante de Él. Lo demás queda intacto. Es ahí donde el Espíritu Santo, cuando viene a morar en la vida del creyente, en este momento en el que pone su fe en Cristo, comienza un proceso. Y este proceso debe ser continuo y progresivo. Y énfasis en la palabra proceso. Es un proceso. Los cambios en nuestra vida no son inmediatos, toman tiempo y son el producto de la cooperación de nosotros con el Espíritu Santo. Entonces, así como la salvación proviene, dice la Biblia que somos salvos por gracia. Nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que somos salvos por gracia, pero involucra nuestra voluntad. Nosotros tenemos que decidir poner nuestra fe en Jesús. La madurez también es producto de decisiones y de acciones. Tanto la madurez emocional, que no es el tema para hoy, pero la madurez espiritual son es producto ambas de decisiones y de acciones. Específicamente de nuestra cooperación con el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Muy bien. No hay ningún sustituto para el Espíritu Santo. Ni nuestra educación, ni los dones, ni la capacidad pueden producir transformación profunda y madurez espiritual como lo hace el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros? Porque hemos estado estudiando el tema del Espíritu Santo. Bueno, recordemos, como lo vimos la semana pasada, que el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una persona. Es Dios viviendo en nosotros. Y Él fue enviado para ayudarnos, para consolarnos, también para exhortarnos y para guiarnos en la vida y para vivir y cumplir la voluntad de Dios. Pero también una de las funciones o responsabilidades del Espíritu Santo es producir en el creyente un proceso de transformación, que es lo que llamamos santificación. ¿Para qué? Acompáñame por favor a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo dice de que la voluntad de Dios, nosotros fuimos predestinados. Dios determinó que nosotros seamos transformados para ser como el Hijo, para ser como Jesús. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo, una de sus responsabilidades es trabajar con cada creyente para moldearlo, para que sea como Jesús. No moldearlo para que sea como otro ser humano, sino que sea para Jesús. Lo que pasa es que dentro de usted, en su forma de pensar y quién es usted, está construido por su herencia de familia. Algunas personas crecieron en hogares donde había mucha hostilidad,
muy conflictivos y entonces han aprendido a reaccionar en la vida de forma defensiva y siempre atacando. No ve a nadie. ¿Qué pasa? Que con todo esto, el Espíritu Santo tiene que trabajar con todo esto, más con nuestra tendencia a rebelarnos contra el Señor. Entonces, nosotros no podemos vivir la vida cristiana y no podemos disfrutar la vida sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros con nuestra cooperación para que Cristo sea formado en nosotros. Una cosa, de nuevo, es ser salvo y otra cosa es ser transformados. Dos cosas diferentes. Nosotros decidimos hasta dónde somos transformados por Dios. Pero el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que tiene el poder para transformarnos, Él quiere transformarnos. Porque no hay ninguna persona que pueda producir el cambio que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. No hay ninguna persona que pueda tratar el dolor más profundo que puede haber en el alma humana como el Espíritu Santo. Yo una vez tuve una cirugía corazón abierto. Y no me refiero a mi corazón como órgano físico, sino que una vez, yo muy necesitada de sanidad del alma, el Espíritu Santo usó las Escrituras para sanarme, pero de tal forma que yo lloraba desconsoladamente, como si me estuvieran matando. Y he experimentado el poder transformador en mi vida del Espíritu Santo para sanidad, para confrontación. Una vez, en esta ocasión, me encontraba leyendo el Salmo 139 y yo puedo testificar del poder de la palabra y de la acción del Espíritu Santo en mi vida para sanarme, para cambiarme. Yo era una persona sumamente insegura. Tal vez en alguna ocasión me han escuchado compartir sobre esto. Yo era tan insegura que no podía mantener una conversación con una persona viéndole a los ojos. Yo tenía que mirar al suelo. ¿Se imaginan? Yo era sumamente insegura. Súmele que por personalidad, ya por diseño de fábrica, tiendo a ser a la introversión. Entonces, muy diferente a una hermana mía, que más bien tiende más a ser extrovertida. Entonces, yo cuando voy a un lugar, prefiero como pasar desapercibida, porque esa es mi personalidad. Hay cosas en nosotros que Dios así nos diseñó, pero hay cosas que sí tienen que cambiar en nosotros. Lo que pasa es que algunas personas dicen, yo soy así. Yo soy así. De ahí es que mi pasado me hizo ser así, aguántese. Lo que pasa es que una cosa son asuntos de personalidad que Dios la dio y Dios la respeta y otra son elementos que Dios quiere trabajar en nosotros para traer salud a nuestra alma y para traer madurez espiritual. Yo soy testigo del poder transformador del Espíritu Santo. ¿A quién el Espíritu Santo le ha sanado áreas de su vida, le ha restaurado? Eso es maravilloso. Ese es el poder de Dios. No hay ninguna persona que pueda cambiar a otra. Yo les decía la semana pasada, solo el Espíritu Santo puede producir el cambio profundo que el ser humano necesita. ¿Cómo podemos ver de forma concreta este cambio en lo que la Biblia llama como el fruto del Espíritu? Jesús dijo que íbamos a ser conocidos por el fruto. Así como el árbol se conoce por el fruto, los creyentes se conocen así, los discípulos de Jesús por su fruto. Imagine un árbol de limón o de otra fruta. El árbol de limón no anda gritando y no anda publicando que es un árbol de limón. ¿Sí? Véanme, soy un árbol de limón. No, ¿por qué sabemos que es un árbol de limón? Por el fruto, porque conocemos el fruto, porque podemos olerlo, porque podemos probarlo. Claro, hay unas personas que andan una cara, esa cara que cuando uno prueba un limón ácido, así como
el árbol se conoce por sus frutos, así nosotros nos vamos a dar a conocer por los frutos. Lo que pasa es que vivimos en una cultura y hemos recibido una herencia evangélica por muchos años, donde el creyente cree que puede vivir un cambio algunos creen que pueden vivir una vida santificada de afuera hacia adentro, viviendo una cara de santificado, forzando la santificación cuando es producto del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. El cambio verdadero en nuestra vida no ocurre de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y es producto de la obra del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, vivimos en una cultura, por tradición, una herencia evangélica que hemos recibido, donde las personas se impresionan por los carismas, las personas se impresionan por la apariencia. Entonces, si alguien viste con un saco entero, es una persona muy ungida. He aprendido, y personalmente, a mí no me impresionan mucho los dones, porque al final fue soberanía de Dios, nadie hizo nada para recibirlos, ni el talento ni la capacidad. A mí me impresiona el fruto del Espíritu en una persona, porque eso quiere decir que ha pasado por un proceso de muerte y de trato de Dios con él o con ella. El fruto del Espíritu no se puede falsificar, no se puede prefabricar. El fruto del Espíritu es producto del Espíritu, por eso se llama así. Un árbol, por más que lo intente, no puede forzar fruto. Y pronto vamos a ver cómo es que se produce este fruto en nuestra vida. ¿Pero qué es el fruto del Espíritu? Acompáñenme, por favor, a Gálatas, capítulo 5. Versículos 23, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Nueva Versión Internacional, tal vez porque algunas palabras no tendemos a usarlas en el uso diario, para poder comprenderlas mejor, la Nueva Versión Internacional, igual Gálatas 5, 22 y 23, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Importante comprender que no son 9 frutos, sino es un fruto con 9 características, 9 cualidades o 9 gracias. Es producto del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Colectivamente, todo esto lo que hace es que representa una vida madura. ¿Qué podemos usar como parámetro para medir nuestra madurez en Cristo? No son los años, no es el tiempo sirviendo, créanme que no. Es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso es una forma concreta de poder medir cuánto estamos madurando y creciendo en Cristo por el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. La primera virtud que compone el fruto del Espíritu y de la cual también se desprenden las demás, es el amor. Yo creo que la meta máxima de todo creyente debería ser la forma en que ama, crecer en la forma en que ama. Porque igual el gran mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. El amor. En el Nuevo Testamento encontramos 4 palabras en griego para hablar de amor. No puedo profundizar hoy en eso, pero tiene que ver con amor, eros, que es un amor sexual, amor entre esposos, amor filial, entre amigos, storge, que es familia como hermanos, y el amor ágape. Voy a nada más enfatizar un poco sobre el amor ágape. Jesús, estando con sus discípulos, les dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese tipo de amor es amor ágape. No es amor de ser amigos, sino un amor que sacrifica. Un amor mucho más profundo que buscar que le sea correspondido.
Este amor solo es producido por el Espíritu Santo. Este amor no es egoísta, es perdonador, es tolerante, es generoso. Amar, me parece a mí, debería ser la meta más importante que deberíamos tener todos los creyentes. No es el talento, no es la capacidad, es la forma en que amamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si le permitimos al Espíritu Santo, y pronto lo vamos a ver, trabajar en nosotros, si ya tenemos 10 años en Cristo, hoy deberíamos ser más amorosos que hace 10 años. Eso es una forma de medir el amor en nuestra vida. ¿Cómo yo amo a Dios, que al final se debe de ver en obediencia, y cómo yo amo al prójimo? Pronto vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, la forma en que amo habla de cuánto el Espíritu está trabajando en mí. Lo que pasa es que tal vez algunas personas crecieron en hogares donde no vieron representado este tipo de amor y, por ejemplo, les cuesta creer que es posible este amor que es profundo, ágape, y por eso es que la iglesia, nosotros debemos de representarlo bien aquí y en el mundo. Algunas personas crecieron en hogares donde se les condicionaba el amor. Entonces se les amaba dependiendo del rendimiento. Si no te sacas una nota mayor a 95, te dejaban de hablar, se enojaban contigo. Algunos padres, cuando sus hijos cometen errores, les dejan de abrazar y les dejan de expresar amor, cuando amor y aprobación son dos cosas diferentes. Y entonces algunas personas crecen con temor a ser rechazados y con un amor condicionado. Y entonces el Espíritu Santo particularmente, todos necesitamos aprender a amar, pero particularmente necesita trabajar en estas personas para ayudarles a sanar su corazón con el amor, con su amor, con el amor de Dios, para aprender a amar. Sí, servir a otros es una expresión de amar, pero al final, si yo no estoy creciendo en cómo amar a los demás, que amar, por ejemplo, se muestra en respeto, el respeto al otro. Para mí es más importante ver que una persona crece en cómo trata a su prójimo que verlo tocando un instrumento. Para mí es mucho más importante. Para mí es más importante ver cómo una persona crece en cómo trata a su prójimo, más por cuántas veces vino a la iglesia. Porque el gran mandamiento, lo que Dios espera en nosotros, si uno quiere saber cómo se resume la Biblia se resume en amar a Dios y amar al prójimo, punto. Si usted quiere saber qué espera Dios de usted, amar a Dios y amar al prójimo. Lo demás viene después. Pero a Dios le importa, le interesa y nos manda a crecer en cómo amamos a los demás. ¿Saben qué? Nuestra familia, la espiritual sí viene después, pero nuestra familia directa, ahí es donde comenzamos a aprender a amar, de verdad. Entonces, no es la cara de santificado que alguien pueda traer a la iglesia, sino es como usted le habla a su esposo o a su esposa en la casa. No es cuántas veces vino a la iglesia, aunque tenemos que hacerlo, sino es cómo trata a usted a sus hijos, a su prójimo. Eso es lo que a Dios más le importa. Dios quiere que aprendamos a amar. Y saben que esto será algo que dure toda la vida. Yo estoy aprendiendo a hacerlo y sé que duraré toda la vida aprendiendo a cómo amar. ¿Y saben qué usa Dios para que podamos aprender a amar? Porque qué lindo es amar a una persona que es súper especial y súper amable, ¿verdad? Es fácil. Hay personas que son fáciles de amar. Pero ¿saben qué usa Dios para que uno aprenda a amar? No ve a nadie. Son las personas difíciles.
Algunos están diciendo, ya están pensando en alguien. Alguien se les vino a la cabeza, o en el trabajo, o en el ministerio, o en la familia. A alguien se le vino. ¿No es cierto? ¿Pensaron en alguien? Seguro que sí. Aprendemos a amar en estas situaciones. Pero el Espíritu Santo, para que usted no se preocupe de que qué difícil, Pablo dice que el amor del Padre, y ese amor es amor ágape, que el amor del Padre es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede producir este amor porque proviene de la fuente de este amor, Dios. Si usted nada más está dispuesto a que Dios trabaje en usted, el amor del Padre está derramado en su corazón y Dios le ayuda a aprender a amar. A mí me están enseñando a amar. ¿A cuántos Dios les está enseñando a amar? Y no es, te saludo porque me caes bien. Eso no es amor. Amor es, te saludo aunque estemos en desacuerdo. Gozo. Siguiente virtud. Gozo es una alegría especial que no depende de las circunstancias. Tal vez usted es testigo de experimentar un gozo que no comprende, aunque está pasando por un momento difícil, está pasando por una tormenta. ¿A alguien le ha pasado? Ese gozo proviene de nuestra relación con Dios, de la presencia de Dios, y este gozo nos fortalece en momentos difíciles. El gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. El enemigo siempre va a buscar quitarnos nuestro gozo, porque el gozo es nuestra fortaleza. Pero el gozo verdadero, que es producto de la obra del Espíritu Santo, no proviene de las circunstancias. Vivimos en una cultura que busca la felicidad en las cosas y en las personas. Entonces siempre estamos buscando felicidad, 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 y huimos del dolor y huimos del dolor. Pero no hay nada ni nadie que pueda darte el gozo que solo Dios puede darte. El gozo que Dios nos puede dar no está sujeto a las circunstancias. Algunas personas están esperando que sus circunstancias cambien, cuando más bien cuando nosotros cambiamos, eso es lo que produce gozo. Aún en medio de circunstancias difíciles. C.S. Lewis dijo una vez que no tenemos que poner nuestra felicidad en algo que podemos perder. El trabajo lo podemos perder. A un ser querido lo podemos perder la salud. La felicidad no la podemos poner en algo que podemos perder, sino es en quien es Dios para nosotros y el gozo que produce su presencia y la salvación en nosotros. La paz, la siguiente virtud. Esta paz comprende la idea de una armonía y una salud y un bienestar integral, un shalom. Logramos esta paz primero conectándonos con Dios, porque la Biblia dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero conectándonos con Cristo y ya luego podemos estar en paz con los demás. Esta paz que es producto del Espíritu Santo en nosotros también nos ayuda en momentos difíciles, en momentos de debilidad. Algunas personas son testigos de eso, sobre todo, por ejemplo, cuando fallece un ser querido. La muerte es inevitable. Lo que marca la diferencia es la paz que Dios puede dar en ese momento. Y algunas personas nos han compartido, siento una paz. Algunas personas nos han compartido y nos dicen, siento una paz que no puedo explicar. Sí, me duele la partida, sí, me duele la ausencia, pero experimento una paz y una tranquilidad que no se puede explicar. Eso es solo producto del Espíritu Santo en nosotros. Paciencia. Paciencia, como siguiente virtud, tiene que ver con ser tolerante. Ay, como cuesta ser paciente, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos rodeados de circunstancias, estamos en una circunstancia que está fuera de nuestro control. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros para ser más pacientes, nos ayuda a refrenar nuestros impulsos para reaccionar de una forma no apropiada. Nos ayuda también a sobrellevar el dolor y los problemas sin caer en la queja. Paciencia.
¿Cuántos necesitan que el Espíritu Santo siga trabajando en ustedes? Yo sé que en mí, para ser más pacientes y más tolerantes. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo en nosotros. Benignidad, que es amabilidad. Amabilidad, benignidad, tienen que ver con gentileza, tienen que ver con amabilidad, tienen que ser con ser cortés, respetuoso, afectuoso, ser considerado. Entonces, uno no puede forzar amabilidad. ¿Cómo yo puedo ver que yo estoy cooperando con el Espíritu Santo para ver más de esta virtud en mi vida? Con la amabilidad y la cortesía ahora. ¿Qué problema en las calles de Costa Rica? Porque eso sí es una prueba. Yo he pecado. ¿Cuántos han pecado? En la calle manejando. Algunos se transforman como si fueran el demonio de Tasmania. Una cosa es aquí en la iglesia y otra cosa es detrás del volante. Yo me estoy confesando para que usted sienta libertad de hacerlo también. Pero Dios está trabajando conmigo. ¿Cómo podemos, Dios va a trabajar en nosotros y a darnos oportunidades para practicar la gentileza y la amabilidad? Cuando esté en la calle, dile, Señor, ayúdame. Si está en Costa Rica, ayúdame. Como pasa en otras partes del mundo. Ayúdame a ser cortés, a ser respetuoso, a no impacientarme y a no hacer algo de lo que puedo arrepentirme. Pero saben que el Espíritu Santo puede ayudarnos aún en esto. El Espíritu Santo va a trabajar en nosotros para que podamos ser cada vez más considerados con los demás. Aquí en la iglesia y en la calle. Bondad. Bondad tiene que ver con un deseo desinteresado de ser franco y generoso con los demás, sin importar si lo merecen o no. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, cada vez nos vamos a volver, ¿saben qué? Más bondadosos. Y esto es muy importante porque nuestra tendencia es al egoísmo, al yo, bendíceme, todo para mí. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos hace más generosos, más bondadosos. Estamos pensando en cómo bendecir a los demás, cómo ayudar a los demás. Eso es otro criterio que podemos usar para evaluar nuestro nivel de madurez. Qué tan generosos somos, qué tan bondadosos somos. Fe o fidelidad. Esta virtud tiene que ver con una firmeza en nuestra relación con Dios. Ser leales a Él, pero también leales a los amigos. Y también con integridad en el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Ser leal en cualquier contexto. Mansedumbre u humildad. Humildad no es pensar menos de uno mismo. Algunos creen que humildad tiene que ver con pensar menos de uno mismo y decir, no, yo no valgo nada, soy un gusano que se arrastra en el suelo. Humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo y pensar más en los demás. Eso es humildad. Humildad tiene que ver con la capacidad también de recibir, por ejemplo, una amonestación. Humildad no es sinónimo de debilidad y en Jesús encontramos nuestro ejemplo de humildad. Y avanzo. La última virtud, la templanza o el dominio propio. El dominio propio tiene que ver con nuestra capacidad de controlar nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestros impulsos. Y esto es muy importante. ¿Saben cómo nos damos cuenta si estamos avanzando hacia la madurez? Con el dominio propio. ¿Y cómo cuesta? Porque algunos tiene que ver con la comida. Yo sé que ya casi hace hambre. Algunos ya tienen hambre. Para algunos tiene que ver con su sexualidad. Para algunos tiene que ver en cómo manejan las emociones como el enojo. Para algunos otros tienen que ver en cómo manejan el dinero. Para algunos tienen que ver en cómo controlan la lengua.
Yo dije varias categorías. ¿Cuántos entran en alguna de estas categorías? Yo entro en una de esas. Yo me estoy confesando, tranquilo. Dominio propio. Madurez espiritual, entonces, no es si yo hablo en lenguas, es si controlo la lengua. Entonces, a mí no me impresiona si alguien habla en lenguas, es si controla su lengua. Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguen, punto. No juzguen porque con la misma medida en que ustedes juzgan van a ser juzgados. En el momento en que nosotros juzgamos a una persona, pecamos contra Dios. Y la persona que está trabajando para fortalecer su relación con el Espíritu Santo le va a jalar el aire y te va a decir, estás hablando de más. Ese chiste se está pasando. ¿A quiénes el Espíritu Santo les ha jalado el aire cuando se han dado cuenta que están hablando de más? Yo espero que sí, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos exhorta, nos confronta. El dominio propio, entonces, es un criterio para evaluar madurez. ¿Cuántos reconocen que necesitan que el Espíritu Santo siga trabajando en ellos? Son ustedes. Yo reconozco eso. Por eso es que yo reconozco que yo no puedo vivir la vida cristiana, ni vivir mi vida en general, sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos para ser como Jesús. Y estas virtudes hablan de madurez y de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y voy concluyendo. ¿Cómo es posible, si el Espíritu Santo me puede ayudar a desarrollar estas virtudes en mi vida, que es el fruto del Espíritu, que al final hablan de madurez espiritual? ¿Cómo es posible? Bueno, el fruto lo produce el Espíritu, no podemos hacerlo nosotros. Y es el resultado de permanecer unidos a Él. La rama lleva fruto porque está unida a la planta o al árbol. De la misma forma, nosotros vamos a llevar este fruto en nuestra vida en la medida en que estamos unidos a Él. Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Separados de Él, no podemos crecer ni madurar. Necesitamos permanecer en una relación genuina, no religiosa, real con Él, con el Espíritu Santo, quien al final trabaja en nosotros para parecernos a Jesús. ¿Qué necesita el mundo? Necesita ver creyentes que aman y aman genuinamente, que no andan juzgando a las personas por lo que hacen y por lo que no hacen, sino que andan amando a las personas y ayudándoles a mostrar a ese Dios que les ama también. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Al final, esta es la voluntad de Dios, sí, nuestra madurez, que la vemos de forma concreta en el fruto del Espíritu. Pero también nosotros nos vamos a ver beneficiados, nuestra familia se va a ver beneficiada, las personas cercanas o lejanas, nuestro prójimo, se van a ver beneficiados en nosotros. Porque muchos de los problemas que se dan en relaciones con otros son producto de nuestra inmadurez. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, yo creo que nuestras relaciones con otros pueden ser más saludables. Usted va a ganar, los suyos van a ganar cuando todos maduremos. ¿Qué es lo más lindo en esto? Que nosotros no somos los que producimos el Espíritu. Somos los que tenemos que cooperar con el Espíritu Santo para que Él produzca este fruto en nosotros. El Espíritu Santo debe ser una parte vital en la vida de todos los creyentes. El Espíritu Santo quiere transformarnos para que seamos más como Jesús. El Espíritu Santo quiere que llevemos este fruto para la gloria de su nombre. ¿Qué es lo que necesita el Espíritu Santo? Nuestra cooperación. ¿Cómo? Rindiendo nuestra vida a Él.
Porque si alguien necesita dominio propio en cómo está manejando su sexualidad, primero es reconocer que lo necesita. Porque en nosotros no puede haber cambio a menos de que reconozcamos que lo necesitamos. Reconozca que usted necesita el Espíritu Santo. Busque que el Espíritu Santo le hable, le transforme a través de la palabra, porque el Espíritu Santo trabaja con la palabra. Déjese guiar por Dios a través de otros, porque Dios puede usar a otros para trabajar con nosotros. La Biblia dice que así como el hierro se afila con el hierro, el ser humano en el trato con el ser humano. Dios puede usar a otros para trabajar con nuestro carácter. Déjese guiar por Dios, déjese moldear por Dios, ya sea directamente Él con usted, hablándole su corazón a través de la Biblia, o Dios a través de otros. Déjese moldear, que Dios quiere lo mejor para usted. Usted va a ser bendecido y las personas cercanas a usted van a ser bendecidas por esto. Y usted no está solo. Dios prometió estar con nosotros en la persona del Espíritu Santo para llevar a cabo esto. Usted no tiene que hacerlo, es el Espíritu Santo. Nada más a usted le toca cooperar con Él para que Cristo cada vez sea formado en usted y en mí. Y la gloria será para nuestro Señor. Amén. Sí, dele un aplauso. Él prometió estar con nosotros, Él nos ayudará. En la Biblia dice que Él completará la obra que un día inició en nosotros. Y Él puso en nosotros el querer y nos ha dado el poder para hacer su voluntad. Él está con nosotros y nos va a ayudar para que su nombre sea glorificado en nuestra vida. Amén. Por favor, esté en pie. Hoy le hago una invitación. Debido a que no podemos cambiarnos a nosotros mismos, necesitamos tener al Espíritu Santo en nosotros, quien trabaja con nuestras conductas, tal vez aprendidas de la niñez, cosas que vimos en la familia. El Espíritu Santo está interesado en trabajar en todo esto en nuestra vida. Pero lo primero es que Cristo esté en nuestra vida. Para eso necesitamos confiar en Él. Quisiera invitar a las personas que necesitan a Jesús en su corazón que pueda hacer una oración conmigo. Yo le voy a guiar para que ponga su fe en Jesús. Es una decisión, confiar en Jesús. Jesús fue enviado. Dios amó tanto al mundo, la Biblia dice, que dio a su Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia también dice que a los que le recibieron, a los que creen en Él, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios por nuestra decisión de poner nuestra fe en Cristo. Entonces, le hago esta invitación. Si usted necesita a Jesús hoy, ore así conmigo y diga: Jesús, reconozco que te necesito. Te pido que vengas a mi vida. Hoy decido poner mi fe en ti para salvación, mi confianza en ti para salvación. Comprendo que yo no puedo cambiarme. Te necesito, cámbiame. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Quiero conocerte. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién hizo esta oración conmigo que pudiera levantar su mano para poder saludarle? Atrás, gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo para poder saludarle? Muy bien. A las personas, Dios te bendiga. Gracias. A las personas que recibieron a Cristo, esta es la mejor decisión, porque ahora Dios viene a morar, a vivir dentro de nosotros y es quien nos ayuda a vivir la vida cristiana de tal forma que la podamos disfrutar, no sin problemas, no sin dificultades, pero con Él es diferente. Así que nosotros estamos para servirles. Si disponen de unos minutos, quisiéramos conocerles y explicarles cómo la iglesia puede ayudarles a conocer más a Dios en nuestra sala de recepción a mi mano izquierda. Que Dios les bendiga y esperamos seguirles viendo en nuestras reuniones. Todos necesitamos al Espíritu Santo porque no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos que Él nos transforme profundamente. Pero para eso Él fue enviado. Fue enviado para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos y para transformarnos. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Estos
es producto de una decisión de cooperación. Si usted ha encontrado hoy un área en su vida donde necesita que el Espíritu Santo siga trabajando en usted, dígale, háblele, invítele, rinda su vida por completo y dígale: Espíritu Santo, trabaja en mí. Necesito ser más paciente, necesito desarrollar más dominio propio, necesito aprender a amar, ayúdame. Y el Espíritu Santo te ayudará con su gracia, con su guía y con su poder. Señor, te damos gracias por tu palabra es buena. Tú nos has recordado que el Espíritu Santo fue enviado para morar en nosotros, para guiarnos en la vida, para hacer tu voluntad, para equiparnos con poder, pero también entendemos que fue enviado para transformarnos. Tú nos aceptas y nos amas así como somos, pero también por amor quieres que seamos transformados para ser las personas que tú quieres que seamos. Por eso hoy rendimos toda nuestra vida sin dejarnos ningún área. Queremos que tú intervengas en nuestra vida y trabajes en nosotros. Sigue formando a Cristo en nosotros. Usa tu palabra para renovar nuestra forma de pensar, para sanar nuestro corazón, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Queremos que en nuestra vida podamos ver el fruto del Espíritu cada vez más, para la gloria de tu nombre, para bendición de nuestras vidas y para bendición de todas las personas que nos conocen. Oramos para que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Nos sometemos a tu autoridad, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Y gracias porque prometiste nunca dejarnos, sino estar con nosotros todos los días de nuestra vida y seguir trabajando en nosotros y sostenernos con tu gracia hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén.